En fin, no estábamos saliendo de un desastre, del desastre del derrumbe del edificio de Badalona y otra tragedia relacionada con la construcción de los edificios ha sacudido Valencia, un incendio que prácticamente ha destruido un edificio entero. Comprobar que no te falten ni las patatas, menuda chapuza. Y ahí es imposible guardar la distancia de seguridad. Ese sexto sentido se termina cultivando. 36.500 células de habitabilidad al año. Muy buenas, amigos de Aidar. Voy a hacer lo mismo que hice con la explicación del vídeo del derrumbe del edificio de Badalona. Ya sabéis, aquel caso en el cual presuntamente pues, un forjado se dio por la acumulación de materiales, se derrumbó, aplastó todos los forjados que había debajo y prácticamente provocaron un hueco en altura de todo el edificio. O sea, que el edificio pues, se mantuviese intacto en fachada, pero una de las estancias pues prácticamente quedase sin techo desde el último piso a la planta baja. Aquí tenemos que hacernos partícipes del fuego, esta vez el fuego, y además es un edificio moderno, un edificio construido en los años 2000. Pues el fuego se ha cargado absolutamente todo el edificio, no quiero ni pensar las vidas que se han perdido. El objeto de este vídeo es explicar de una manera didáctica, huyendo de todas las confusiones de los medios de comunicación. Recordemos que las noticias típicas de los medios de comunicación confunden muchos términos, confunden muchos aspectos técnicos, confunden palabras, y yo quiero huir de todo eso. Yo quiero simplemente explicar de una manera concisa por qué se ha producido la tragedia. Y vamos a aplicar esto gráficamente porque, si bien seguramente habréis leído un montón de noticias, muchas de ellas con información mezclada, hay un tema que a mí particularmente me resulta bastante curioso, y es que el material de aislamiento del cual se está haciendo todo el énfasis en él, porque es el que ha propagado todo el incendio, pues resulta que en unos sitios aparece como poliuretano, en otros sitios aparece como polietileno y en otros sitios como poliestireno, y son cosas totalmente distintas. Yo creo que es espuma de poliuretano porque es lo que generalmente más se utilizaba en los años 90, años 2000. Así que consideremos que es espuma de poliuretano. Aquí está el esquema del edificio siniestrado. Es una fachada ventilada. ¿Qué quiere decir fachada ventilada? Fachada ventilada es que se coloca la hoja, o sea, la hoja que realmente divide el exterior con el interior, el ladrillo, y la que se apoya en todos los forjados para hacer la división entre exterior e interior, pues se coloca apoyada evidentemente en los forjados, pero luego se proyecta el aislamiento térmico por fuera para eliminar los puentes térmicos que se producirían por aquí, y luego se reviste con lo que sea. Ya puede ser con una hoja de ladrillo que está enganchada con anclajes metálicos, o con aplacado de piedra, o con los paneles de aluminio estos que tenía este edificio de la serie Alucobond. También, por cierto, años 90 y años 2000 se edificó muchísimo con este sistema de paneles Alucobond. Esto fachada ventilada. ¿Qué es lo que se consigue en una fachada ventilada? Pues que el aislamiento térmico sea mucho más efectivo porque se eliminan todos los puentes térmicos. Es decir, tenemos aquí el ladrillo, el aislamiento y una cámara de aire. Y la cámara de aire pues está ventilada y evita que las diferencias de temperatura se propaguen entre la diferencia de los materiales, ladrillo, hormigón, ladrillo, hormigón. Se evita haciendo que corra el aire por aquí. Que corra el aire por aquí, de aquí, aquí, y luego, claro, va saliendo por una serie de juntas. Esto es un elemento constructivo que ya se puso de moda con la Barcelona Olímpica, en las viviendas de la Vía Olímpica. O sea que está prácticamente con la Barcelona Olímpica, pues se llenó todo de fachadas ventiladas. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que ocurrió en este edificio? Bueno, pues la espuma de poliuretano, que es el que creo que es el alineamiento que ahí había, porque si no, no me explico la virulencia del incendio, pues prendió por algún sitio. No lo sabemos por qué, no sabemos cómo, pero en algún sitio prendió este aislamiento térmico que es muy inflamable. Espuma de poliuretano muy inflamable. Prendió. ¿Qué es lo que ocurre? Que está dentro de una cámara de aire absolutamente conectada de arriba abajo, y por tanto todo el fuego, en vez de concentrarse solo en un piso, pues se va absolutamente a todos los pisos. Se extiende por la cámara de aire, que la cámara de aire va de abajo arriba de todo el edificio y no está interrumpida por los forjados. Vamos a compararlo con los forjados de los años 60, años 70.
Aquí tenemos el edificio antiguo. El edificio antiguo tiene una fachada por fuera, ya puede estar revestida o no, pero es interrumpida por los forjados. O sea, lo mismo que aquí. Pero luego, esto se pone adentro. O sea, realmente lo que hace bonito, que no haga que la fachada de dentro sea una porquería, lo que aparece para ser revestido se coge dentro. Y hay una cámara de aire, pero interrumpida por cada forjado. Es decir, no hay nada de ventilación, hay puentes térmicos que se producen por aquí. La temperatura se hace los intercambios por los forjados, porque son los puntos débiles, y no es una fachada eficiente energéticamente. ¿Qué es lo que ocurre? Que si aquí dentro hubiese aislamiento térmico, vamos a imaginar que aquí dentro haya aislamiento térmico, pues si aquí hay un incendio, si por alguna razón aquí se provoca una chispa, pues quedaría limitada la acción a un piso, porque quedaría interrumpido por los forjados, que tienen una mucho mayor resistencia al fuego que, evidentemente, que estos paneles alucobond. Así que, curiosamente y por desgracia, que el edificio haya sido construido con fachada ventilada, pues ha sido un detonante de que el incendio se haya propagado de una manera mucho más virulenta. Pero repito, la fachada ventilada es un fantástico sistema constructivo para favorecer la eficiencia energética. ¿Qué es lo que ocurre? Es la espuma de poliuretano, que es altamente inflamable. Y esto ya en una de las formaciones que yo recibí hace bastantes años ya de reciclaje de arquitectos, recuerdo como si fuese hoy, además siempre lo he dicho a algunos clientes con los que tengo confianza, siempre lo he dicho, que si tienen pensado aislar una fachada, no lo hagan con espuma de poliuretano, porque es una antorcha. Y en esa formación se dijo repetidas veces que iba a haber problemas en un futuro con todos los edificios que estuviesen aislados con espuma de poliuretano, porque eran como antorchas en potencia. Esto se dijo hace 6 o 7 años, en la Escola SER de Barcelona, por medio de los mejores profesionales del sector. Lo que nunca supuse es que 7 años más tarde iba a ocurrir esta desgracia, y por desgracia se iba a demostrar lo acertado que fue aquella previsión de decir que algún día se tendría que dejar de construir, de revestir, de aislar con espuma de poliuretano. Porque al final resulta que una cosa que parecía evidente de manera teórica, pero se ha demostrado que ha sido un absoluto desastre de manera práctica. Y esto me recuerda a que precisamente antes de 2001, pues el amianto estaba permitido. La muerte silenciosa del amianto, el asesino silencioso. No quiero ni pensar ahora cuántas construcciones aisladas con poliuretano, con espuma de poliuretano, debe haber por ahí. No quiero ni pensarlo, pero igual supera con mucho la multiplicación del amianto. Y claro, todo el mundo sabe cuándo ha edificado algo con espuma de poliuretano, cuándo ha aislado. Estoy cansado de ver yo como muchos clientes me han comentado que han insuflado espuma de poliuretano para rellenar una cámara de aire y aislar la casa mejor. No quiero ni pensar lo que están reflexionando desde ayer hasta hoy. Igual se lo están planteando. No le echemos la culpa a la modernidad de la construcción. Echémosle la culpa a que muchas veces las cosas se hacen de manera automática, que se aísla con los 4 sistemas típicos: espuma de poliuretano, poliestireno extruido, lana mineral, etcétera, etcétera. Hay 4 cosas que siempre se emplean y tal vez no se sabe para lo que se emplea ni por qué se emplean. Simplemente, bueno, hay que poner un aislamiento y pongo el que está de moda. Y muchos técnicos pues no piensan realmente en que el aislamiento puede tener estos problemas terribles. Hoy es la espuma de poliuretano. ¿Qué será en un futuro? Igual no lo sabemos. Recordad el cemento aluminoso. Aceleraba los plazos de construcción de una manera increíble y tuvo que venirse abajo un edificio en el Turó de la Peira en 1989 para que se descubriese que era pernicioso. Es decir, por desgracia siempre van a ocurrir estas cosas, y antes de estar matando a los arquitectos, de estar matando a los promotores, hay que ir hasta el final y ver realmente por lo que han ocurrido las cosas. Primero, recabar la información y luego analizar. Yo ahora me he limitado a recabar la información que tengo del edificio, la escasísima, porque ni siquiera he mirado las noticias.
simplemente me he quedado con que es una fachada ventilada y con que el revestimiento es inflamable, o sea, no el revestimiento, sino el aislamiento térmico es inflamable, y os he tratado de explicar por qué se han propagado las llamas y por qué ha sucedido la desgracia que ha sucedido, evitando que vayáis a las noticias y os encontréis con las fotos tan horrorosas que hay. Prefiero que lo veáis en un esquema, que tampoco visto que nadie lo haga en internet, pues aquí lo tenéis, y os hagáis la idea de por qué se ha propagado tan rápidamente el incendio y por qué el edificio ha terminado funcionando como una antorcha y como una ratonera. Yo hice una asignatura de prevención de incendios, de libre elección, porque no es obligatoria en la escuela de arquitectura, o no era obligatoria entonces. Estoy hablando de los años 90. No había ninguna asignatura obligatoria en la carrera de arquitectura sobre prevención de incendios y sobre sistemas de prevención de incendios, sobre arquitectura destinada a prevenir los incendios, sectorización, alarmas, compartimentación, todo esto. Nada absolutamente. O sea que en la escuela de arquitectura esto no se enseñaba, salvo que nos cogieses una asignatura optativa o de libre elección porque tú tuvieses un interés genuino. Pero bueno, yo hice una asignatura de estas y fue extraordinariamente interesante y me di cuenta que prácticamente ningún edificio público de los años 80 para atrás, prácticamente ninguno cumplía una puñetera norma. Y esto se reforzó todavía en otra asignatura de proyectos en la cual un profesor, no sé cómo salió el tema de conversación, la Escuela de Arquitectura de Barcelona, de la Diagonal 649, fue la ampliación, no el edificio antiguo, sino la ampliación de ladrillo de planta baja más uno, que tiene formas tan sinuosas y tan bonitas. Corrió a cargo de uno de los mejores arquitectos catalanes de la historia, José Antonio Coderch, fallecido en 1984, poco después que fuese inaugurada la Escuela de Arquitectura, por cierto, en la que llegó a dar bastantes clases. El profesor de proyectos comentó acerca de la ampliación de la Escuela de Arquitectura que no cumplía ninguna norma. Este edificio no cumple ninguna norma y se refería a las normas contra incendio. Y se trata de una escuela de arquitectura, en casa de herrero, cuchillo de palo, como dice el refranero español. Pero no cumplía ninguna norma. Y ese edificio está en pie. Ese edificio sigue teniendo una sectorización inexistente, todas las veces que lo he visitado, y bueno, afortunadamente es evacuable en muy poco rato. No es un edificio de viviendas que está mucho más compartimentado, pero la verdad es que no cumple ninguna norma. Y claro, edificios antiguos no van a cumplirte ninguna norma contra incendios. Van a poner algunos aparatos de detección de incendios, extintores, hidrantes a lo largo en la acera, o sea, asegurar que cuando vaya un camión de bomberos ahí, pues pueda enchufar las mangueras en un hidrante. Antes no se edificaba pensando en que un edificio se pudiese quemar. Volvemos a la época de la película La Torre Infernal, El Coloso en Llamas. Se edifican rascacielos. El jefe de bomberos, O'Halloran, decía que a partir de los 7 pisos no hay garantías que un incendio se pueda sofocar, que es lo absolutamente cierto. Y se siguen haciendo rascacielos. Bueno, hay que sopesarlo todo. ¿Vamos a dejar de hacer rascacielos por el peligro contra incendios? No, hay que destinar otros sistemas a la prevención de incendios. Desgraciadamente, y esto a mí me fastidia mucho reconocerlo, desgraciadamente, la historia de la arquitectura, gran parte de la historia de la arquitectura evoluciona porque se hayan producido algunos siniestros muy desagradables. Desgraciadamente, y aquí quiero decir que esto lo digo con el más absoluto pesar y el más absoluto de los respetos. Santa Sofía de Constantinopla se vino abajo, creo que la cúpula se vino abajo 2 o 3 veces en media construcción y la volvieron a edificar porque entonces no tenían los medios para saber cómo se podía aguantar una cúpula. En fin, es muy difícil hablar de esto, pero siempre digo lo mismo. Tengamos toda la información y después opinemos. Yo desde luego tengo la información referente a cómo estaba construida la fachada y casi estoy seguro al 100% por qué se produjo el incendio. Así que si queréis tener una visión fidedigna de cómo se produjo el incendio, por qué se distribuyó tan rápido el incendio, por qué el siniestro fue tan rápido en un edificio que paradójicamente, como es un edificio moderno, tenía que haber sido mucho más lenta la propagación de las llamas, pues paradójicamente la modernidad de edificio hizo que se propagasen las llamas mucho más rápido.
Como siempre, todo mi profundo pesar, todo mi apoyo a los familiares de las víctimas y amigos de las víctimas. Y ya llevamos en poco más de medio año 3 siniestros que han sido resonantes. El de Teruel por los asentamientos, que se vino un edificio abajo por unos asentamientos, por una corriente subterránea, al parecer. El de Badalona por unos forjados precarios cerámicos que tuvieron una sobrecarga de uso inaguantable. Y el incendio de Valencia, de un edificio moderno de viviendas de Valencia. Vamos a ver si en un futuro todo esto deriva en una enseñanza positiva, deriva en una variación de la normativa, algo que, por cierto, repito, ya se sabía que podía pasar. En muchas formaciones de la Escola SER de Barcelona se anunció que el poliuretano era peligrosísimo. Estoy hablando hace bastantes años ya, 2018, y ha tenido que pasar una tragedia así para que todo el mundo sepa lo peligroso que es el poliuretano. Un abrazo a todos y seguimos aprendiendo. Si te ha gustado este vídeo, puedes hacer 2 cosas. Suscribirte a mi canal Alejandro Darias, arquitecto, para saber cuándo publico nuevo material. Y compartir este vídeo con tu familia y amigos en las redes sociales.